de una derivación de lo que significa investigación. Investigación implica ese dar luz, iluminar, mostrar el camino. Y uno no puede mostrar el camino o dar luz o mostrar una ruta para construir conocimiento o saber si ese conocimiento y ese saber no circula. Entonces, vamos a hablar de varios conceptos, de varias palabras, pero para comenzar esta conversación, pues es importante tener en cuenta que la visibilidad de la investigación y el conocimiento en este tiempo, pues se está dando en la Internet principalmente. Y como se está dando principalmente en la Internet, ¿cierto? Eh, no, no dejamos por fuera esa idea de la apropiación social del conocimiento, un concepto muy reciente e importante que es el de divulgación pública de la ciencia, popularización de la ciencia, intercambio y transferencia de conocimiento y circulación del conocimiento. Pero, ¿qué es eso del conocimiento? Pues el conocimiento es un bien, es una construcción humana, es una construcción social, es una construcción cultural que le ha permitido principalmente a la humanidad pues hacer uso de una información en contextos particulares, en problemáticas específicas, en abordajes especiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el conocimiento como bien cultural de la humanidad, pues es responsabilidad de todos cultivar ese bien cultural de la humanidad, pero también hacer una difusión, una divulgación de eso que hemos construido como saber y conocimiento. Por eso va a ser muy importante partir de una idea de que un conocimiento que no tiene un uso social o no tiene una visibilidad o no tiene una divulgación, pues es un conocimiento que está guardado en un anaquel, y es un conocimiento pues que en resumidas cuentas no está cumpliendo esa función social de ser utilizado para un abordaje, ¿cierto? Entonces, la visibilidad va a ser eso, va a ser la posibilidad de que esas acciones que nosotros hacemos en saber y conocimiento puedan ser utilizadas, divulgadas en un contexto particular. Y en esta era digital, pues se ha perfeccionado y se ha especializado ese tema. Y cada vez más hablamos de unos perfiles, de unas posibilidades para que hagamos un uso social de ese conocimiento y también podamos compartir lo que estamos haciendo. Las instituciones, por ejemplo, cuentan con grandes repositorios de información hoy en día, con grandes centros de documentación, con grandes posibilidades de difusión, anclados siempre al escenario digital. Veamos, por ejemplo, la página web de cada institución en la que estemos participando y vamos a encontrar o un centro de documentación en línea o un repositorio en línea o centros de recursos para el aprendizaje y la investigación también disponibles en línea. Por esa razón, la preocupación por la circulación del conocimiento nos asiste a todos. En ese sentido, en Colombia se han vuelto muy famosos algunos perfiles académicos y científicos que dan cuenta de lo que estamos haciendo en esa actividad de investigación o de innovación. Hoy vamos a abordar algunos de ellos, 7 de ellos específicamente, que el Ministerio de Ciencia ha tomado como referente también para estos procesos de divulgación. Entonces vamos a comenzar con uno de esos perfiles que conocemos como el Currículum Vitae de Latinoamérica y del Caribe. ¿Qué es eso? Pues es un sistema de currículos de toda Latinoamérica y el Caribe que permite que ustedes tengan su hoja de vida en línea. Ese dispositivo, esa posibilidad la otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y ha permitido que se haga visibles tanto las trayectorias como las actividades de ciencia, tecnología e innovación que desarrolla un investigador en el país. En la actualidad, el sistema ya tiene más de 135.000 hojas de vida registradas en el sistema, en toda la historia de desarrollo y aparecimiento de estos currículos en ciencia. Vamos a visualizar entonces como ejercicio práctico algunos de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces yo voy a compartirles un enlace muy sencillo de visitar que se llama Servicio de Consulta, que está anclado pues a la página principal del Ministerio de Ciencia, y ese enlace que yo les voy a compartir lo vamos a usar para hacer una búsqueda especializada.
Con esa búsqueda especializada vamos a comenzar esta conversación. Entonces, ese enlace lo voy a colocar en la pantalla y también lo voy a compartir y se los van a compartir en esta transmisión. Va a poder tener la posibilidad, ¿cierto?, de que hagamos una búsqueda. Entonces, ¿qué direcciones? Sería sba.minciencias.gov.co/buscador hojas de vida /. Se va a visualizar esta pantalla que ustedes ven a continuación. Entonces, cada uno de ustedes que está viendo este taller puede tener 6 opciones de búsqueda: proyectos, pares evaluadores, instituciones, grupos, hojas de vida y productos. Yo le pido a los que están participando de esta sesión que me dieran el nombre de alguna persona que ustedes sepan que es reconocida en el ámbito de la ciencia en el país y ponemos su nombre en este buscador. Entonces, alguno de los que esté participando nos puede ofrecer su nombre o un nombre postulado y desde allí hacemos el ejercicio. Cualquier, digamos, investigador que ustedes tengan conocimiento en Colombia o algún referente que ustedes tengan de lo que es su actividad científica. Entonces, nos han facilitado aquí por el interno un nombre. Vamos a colocar. Entonces vamos a hacer la búsqueda especializada con este primer nombre. Entonces nos sale toda la trayectoria, ¿cierto? Esa es una primera manera de hacerse visible. Su formación académica, su experiencia profesional, sus áreas de actuación, sus idiomas, las líneas de investigación de las que participa, los reconocimientos, los trabajos de grado que ha dirigido, los eventos científicos en los que ha sido asistente, organizador, ponente, tallerista, conferencista principal, evaluador, traductor simultáneo, los artículos científicos que ha producido, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, el sistema concentra toda esa actividad científica y académica que ha hecho un investigador y la hace visible. Acuérdense que esta sesión hay 2 palabras muy importantes. Visibilidad, cómo hacerme visible en un sistema que hoy está soportado principalmente en la era digital, ¿cierto? Entonces, con eso ya abordamos la primera opción de búsqueda. En este sentido, con este enlace y con esta primera opción de búsqueda, ustedes podrían conocer qué ha hecho cualquier persona que en el país haya realizado actividades de ciencia, tecnología e innovación. Pero de ahí podemos pasar a una segunda opción de búsqueda, que es la opción grupos de investigación. En la opción grupos de investigación, ya nos va a cambiar el enlace. Va a ser muy importante que ustedes, cuando revisen este video, puedan volver a estos enlaces. Vamos a poner la palabra clave de cualquier tema. Vamos a poner, por ejemplo, educación. Y con precisión vamos a saber, desde las ciencias sociales, el país tiene 1.654 grupos en educación. Desde las humanidades, 431. De la educación con relación a las ciencias médicas y de la salud, 157. Con relación a la ingeniería y tecnología, 151. Con relación a las ciencias naturales, 94. Y con estas opciones de búsqueda, ustedes van a poder filtrar en áreas ya más específicas, desde ciencias de la educación, economía y negocios, otras ciencias sociales, derecho, otras humanidades, arte, psicología, ciencias de la salud, idiomas y literatura, otras ingenierías y tecnologías. Desde disciplinas también van a poder hacer el mismo proceso. Van a poder conocer qué disciplinas están allí vinculadas: educación, negocios, derecho, ciencias sociales, economía, filosofía. ¿Qué tipo de complejidad o de tiempo de desarrollo o de calidad están ancladas a esas comunidades desde las categorías y las clasificaciones que otorga al menos el sistema de ciencia? ¿A qué programa de ciencia, tecnología e innovación está vinculado? ¿Qué institución fue la que avaló o respaldó ese grupo? ¿En qué departamento del país está centrado ese grupo? Por ejemplo, nosotros pusimos educación. Aquí vemos qué departamento sería más fuerte en el tema de educación. Como ustedes pueden ver, están concentrados los grupos en educación mayoritariamente en Bogotá, ¿cierto? Seguido de
Antioquia, seguido de Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Boyacá, Caldas, Bolívar, Risaralda, Cundinamarca. Las ciudades, que corresponden también con sus departamentos, los años de creación, desde los más antiguos hasta los más recientes, las líneas de investigación que desde la educación principalmente se trabajan en el país y los tipos de investigadores o integrantes que tienen esos grupos. Como ustedes ven, es una amplia gama de posibilidades para buscar cualquier tema, concepto o palabra clave en esta segunda opción de búsqueda. En la tercera opción de búsqueda ya les va a aparecer los grupos de investigación desde instituciones. En ese sentido, van a aparecer los grupos que ya son visibles en el sistema. Y como en el caso de los grupos más recientes no han pasado por convocatoria, no van a aparecer todavía en el sistema aquí visibles. Entonces, el proceso de reconocimiento también le permite a usted alcanzar la visibilidad. Y acá ustedes pueden encontrar entonces los grupos de investigación que en el caso de educación ya son visibles porque han participado mínimo de una convocatoria de reconocimiento, ¿verdad? Esa sería entonces la tercera opción de búsqueda. La cuarta opción de búsqueda está anclada a lo que son los pares evaluadores. ¿Quiénes en el país son expertos en el sistema y en estos temas? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, pedagogía. ¿Quiénes aparecen de expertos en el tema de pedagogía? Y vamos a hacer esta búsqueda desde el más experto hasta los que están en proceso de ser los más expertos. Entonces, en pedagogía en el país aparecen estas personas como las más expertas. Y por ser las más expertas y por ser las que han hecho aportes significativos en el campo, por ejemplo, de la pedagogía, y tener unas condiciones también de clasificación, de producción y de permanencia de proyectos en el tiempo, el sistema les ha otorgado este nivel de ser eméritos, ¿cierto? Entonces aquí vemos un listado de las personas que para el país son eméritas. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy expertas en esa área de conocimiento y que han ganado pues ese reconocimiento y por eso esa visibilidad. Allí entonces empezamos a poner otra palabra clave en este proceso y es que la visibilidad va amarrada a los reconocimientos. Y los reconocimientos le permitan o no participar de unos escenarios más amplios de participación, ¿cierto? Entonces allí tenemos, ya vimos desde una palabra clave que es pedagogía, hagamos desde otra palabra como por ejemplo la didáctica. Entonces desde didáctica o didáctica, ¿cierto? Didáctica o didácticas, también vamos a poder conocer quiénes en el país son los más expertos en ese tema. ¿Cierto? Entonces no nos arroja, a ver, vamos a ver qué pasó acá. Educación general, vamos a hacer la búsqueda con otro filtro. Y lo que nos está resultando es que dentro de esa gran área que son educación, están las áreas más específicas, especializadas en la parte izquierda también con el uso de los filtros, ¿cierto? Asimismo, ustedes pues, van a poder conocer quiénes son visibles en proyectos y quiénes son visibles en productos. Hay una ventaja y es que en el sistema de ciencia usted ya puede buscar cualquier palabra, cualquier proyecto, cualquier par experto o cualquier institución, porque asimismo como usted puede consultar, usted también alimenta estas bases de información haciendo entonces un doble ejercicio en unos aplicativos que capturan información para ponerla después visible y en unos aplicativos que también recogen información para después poder usarla, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos un panorama instantáneo de lo que estamos hablando. Esa sería entonces nuestra primera forma de visibilidad como investigadores en el país. Entonces, check de la primera. Sistema de Ciencia, Currículum Vitae de Latinoamérica y del Caribe. Una segunda forma que ya es global, ya no solamente es nacional, sino que es global, se denomina ORCID. ¿Qué es el ORCID? Que también va a ser muy importante que podamos conocer en ambos sentidos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, cómo yo logro una visibilidad de mis trabajos, de lo que yo estoy haciendo
en mis entornos profesionales. Entonces vamos ahora a visualizar qué es el ORCID. Entonces, ¿qué significa ORCID? Significa conectando investigación e investigadores en todo el mundo. El ORCID es una plataforma entonces global que me permite a mí afiliarme, registrarme y hacer visibles mis trabajos académicos y científicos en una comunidad tanto nacional como global. Tiene un buscador especializado también en donde usted puede colocar palabras clave, noticias y eventos, recursos, documentación, instituciones, y hay una versión tanto para investigadores como para instituciones. Entonces, va a ser muy importante seguir estos pasos. Registrarse. Cuando usted está registrado, se le otorga un número de identificación que exactamente tiene una codificación, unos números únicos que lo identifican a usted, así tenga homónimos en el mundo, con un número único de identificación para que usted pueda entonces tener una identificación única que no lo confunda con un homónimo y compartir ese ORCID finalmente. Vamos aquí a buscar un caso. Vamos a colocar solamente por efectos del ejercicio mi nombre. Y en el buscador usted va a poder encontrar que con ese número de identificación usted tiene un número único otorgado, ¿cierto? Que como usted puede ver acá corresponde con 16 dígitos, como se puede observar en el navegador. Y principalmente lo que le permite a usted es compartir las obras que ha creado, ¿cierto? Aquí usted puede ver los títulos de los trabajos que ha desarrollado, de los escritos que ha hecho, ¿cierto? De las publicaciones científicas que ha hecho. Esa sería entonces nuestra segunda opción de visibilidad. Y allí quiero agregar ahora un nuevo concepto. Nosotros podemos entonces referirnos a dos tipos de visibilidad. Estaría una visibilidad que vamos a llamar visibilidad técnica, y estaría otro tipo de visibilidad que vamos a llamar visibilidad simbólica. La visibilidad técnica se refiere entonces a estas aplicaciones y estos aplicativos, cómo nos ayudan a ser objeto de una búsqueda en la web. Pero hay una visibilidad que es simbólica que usted se le otorga en las comunidades en las que usted ha investigado o trabajado, que son comunidades presenciales, actores en territorio, instituciones educativas, entidades del Ministerio Público, redes, en donde usted lo reconocen por su trabajo y eso no circula necesariamente en la web. Estas dos categorías las hemos venido pensando con una investigadora de la Universidad San Buenaventura, la doctora Claudia Vélez, en donde hemos venido pensando, hay dos tipos de visibilidad de un investigador. Entonces no las van a encontrar como categorías fundantes en ningún escrito, pero las hemos venido reflexionando. Una visibilidad que es técnica, que está asociada a cómo circula la imagen pública suya en la web. Y otra visibilidad que es simbólica, que está alusiva a cómo circula su imagen pública, pero en las comunidades que no están en Internet necesariamente. Entonces sí va a ser muy importante que ustedes sepan que un investigador debe estar pensando en los dos tipos de visibilidad. Usted puede ser muy famoso en una comunidad, muy referenciado, muy tenido en cuenta, muy consultado, y no necesariamente toda esa presencia estar en la web allí manifestada, ¿cierto? Entonces, estos perfiles académicos o estas redes académicas nos ayudan a hacer una visibilidad técnica en la web, pero la visibilidad simbólica solo se gana en esa disputa de las ideas, en esa construcción del conocimiento que se hace con las comunidades, en esos procesos de evolución sistemática que se hace cuando usted va a las comunidades, investiga y esos actores son protagonistas de su investigación y usted construye con eso saber y conocimiento. Entonces es allí cuando uno adquiere la visibilidad simbólica, ¿cierto? Y la visibilidad técnica puede estar anclada a estos perfiles. Con eso hemos abordado entonces ya dos opciones de visibilidad técnica. Vamos a ir a una tercera opción de visibilidad técnica que sería una plataforma muy famosa que todos ustedes han escuchado o conocido,
pero que es demasiado potente y demasiado fuerte por la estructura de metadata que tiene, que es el famoso Google Académico. Para muchos de ustedes esto debe ser bien conocido. El Google Académico tiene muchísimas más herramientas de las que usted se imagina. En la parte izquierda, usted puede encontrar una que hace alusión a estadísticas y vamos a comenzar por allí. En las estadísticas, básicamente, le salen todas las publicaciones que con cualquier palabra clave existen en el mundo, en habla inglesa, en habla española o en cualquier tipo de idioma. En este momento, en tiempo real, estas son las 10 publicaciones científicas más importantes para el mundo, desde el punto de vista de los datos asociados en la globalidad, en la web, a estas revistas científicas. Entonces, ustedes tienen aquí el top de las revistas en todos los temas en el mundo. Las 100 primeras, ¿cierto? Aquí se puede apreciar las 100 primeras revistas en el habla inglesa. Vamos ahora a las 100 revistas en el habla española, las más importantes. Usted puede entonces conocer cuáles son las revistas en el habla portuguesa, ¿cierto? Las 100 revistas más importantes. Y así sucesivamente. Pero si usted trabaja en un área de conocimiento específica, entonces usted pone una palabra clave específica y allí puede encontrar las revistas más importantes en el mundo, en cada uno de los idiomas que corresponden con esas palabras clave. Entonces, por ejemplo, acá, desde la búsqueda especializada con una palabra que es pedagogía, encontramos cuáles son las 10 publicaciones en el mundo que son las más importantes, que van a ser objeto también de otra conversación en el futuro, pero que en este momento usted podría decir con datos concretos, por el impacto que tiene esas publicaciones, cómo esas revistas se han hecho visibles. Y esa es otra conclusión que también quiero tener de este espacio. Usted puede ser visible como persona o puede ser visible como colectivo. Como persona existen estos perfiles que hoy estamos abordando, pero el conocimiento circula en personas y en comunidades especializadas. Entonces, en comunidades especializadas usted puede ser visible haciendo parte de los equipos científicos académicos de las revistas especializadas o de las editoriales que producen libros o capítulos de libro o de los eventos especializados que existen en el mundo en esos campos de conocimiento, en esas áreas de conocimiento, o de las redes especializadas que existen en el mundo también en esas áreas de conocimiento. Es decir, que la visibilidad simbólica y técnica no es un asunto solamente de personas, sino que también es un asunto de colectividades. En toda la historia de la ciencia en el mundo siempre han habido comunidades especializadas. Ustedes encuentran en la historia de la ciencia, por ejemplo, a Newton. Newton era el jefe de la oficina de patentes, ¿cierto? Y siendo jefe de la oficina de patentes, pues tomaba decisión sobre lo que se publicaba o no, o lo que se patentaba o no. Y así pasa desde la historia hasta la actualidad. Es decir, las revistas científicas también tienen unos comités que deciden qué se publica y qué no. Y las editoriales también tienen unos comités y los eventos científicos y las redes. Es decir, que la visibilidad técnica y simbólica en el mundo de hoy está mediada siempre por una evaluación de pares que pertenecen a unas comunidades científicas. Y finalmente, entonces, ¿qué es la ciencia desde ese punto de vista? Es un acuerdo. Es un acuerdo entre las comunidades científicas especializadas que hay en el mundo en temas específicos. ¿Por qué un acuerdo? Porque se toma una decisión de qué se publica o no, es porque es un acuerdo de una comunidad especializada frente a un nuevo aporte al conocimiento, ¿cierto? Con eso entonces hemos pasado a una tercera opción que es Google Scholar, que quisiera también poder decir una cosa adicional frente a Google Scholar. Y es que en el Google Scholar usted también puede hacer búsquedas de instituciones, por lo que acabo de mencionar. Es decir, no solamente hay personas, sino también instituciones. En el caso de personas, usted va a poder conocer cada uno de sus trabajos, quién los ha usado, ¿sí? Pero usted también va a poder, entonces, hacer una búsqueda de cualquier nombre o de cualquier palabra, ¿cierto? Vamos a colocar, por ejemplo, al maestro de maestros, Orlando Falsborda. Acá ustedes pueden ver el perfil de Orlando Falsborda, ¿cierto? Ha sido citado 18.982 veces, ¿cierto? Si él estuviera vivo,
sabría que en lo que va corrido del año 2021 ha sido citado 295 veces. Acá están todos los enlaces a sus trabajos en toda la historia de producción de conocimiento de más de 50 años en los que FALS produjo conocimiento. Y podría entonces aquí usted ver quién ha hecho un uso social de ese conocimiento que se ha producido. Muy a propósito de de todo este tiempo reciente donde ya no es producir, sino quién usa lo que se produce. Entonces acá usted podría conocer quién ha usado este trabajo. Si ordenáramos por impacto bibliográfico, el trabajo más importante del maestro FALS sería Action and Knowledge, rompiendo el monopolio con participación, con investigación, acción participativa. Si este sería el trabajo más importante que hizo el maestro FALS desde el punto de vista de la visibilidad que logró, 2.395 personas han usado ese trabajo efectivamente. Aquí usted podría conocer quiénes y para qué cosas usaron su trabajo académico. Acá usted podría conocer desde qué fecha ha sido usados sus trabajos y hasta qué fecha vienen siendo y siguen siendo usados sus trabajos. Y en qué áreas de conocimiento sería también en donde principalmente él aportó. IAP, que todos lo conocemos, sociología e investigación participante. ¿Qué quiere decir esto? Que esa visibilidad simbólica a veces coincide con la visibilidad técnica. En el caso de FALS, evidentemente, la visibilidad técnica coincide con la visibilidad simbólica. Porque si usted le pregunta a cualquier investigador social en el mundo sobre un referente en investigación acción participativa, seguramente le va a hablar de Orlando Fals Borda, sin necesidad de tener una búsqueda en la web. Pero si alguien hiciera una búsqueda en la web, también le va a coincidir con que es uno de los referentes más importantes de la IAP en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la visibilidad simbólica y la visibilidad técnica a veces coinciden, pero a veces no. Usted puede tener una visibilidad técnica perfecta en la estructura, tener todas sus redes sociales y académicas al día, pero nadie usa socialmente lo que usted produce, o las ideas que usted produce, nadie las utiliza, no circulan, no impactan ninguna comunidad. Y esas dos cosas pasan en la comunidad académica y científica nacional e internacional actual. Personas con perfiles académicos muy especializados y técnicamente visibles, pero que no son referente para ningún área de conocimiento o para ningún campo de saber en el mundo. ¿Qué sucede? Que la investigación en este tiempo tiene unas métricas, pero la visibilidad también va a depender de esa calidad del aporte de sus ideas, es decir, de cuáles son esos nuevos abordajes o esos aportes que usted ha consolidado en las áreas de conocimiento para que usted pueda decir que ha logrado también una visibilidad simbólica. ¿Cuál es la recomendación entonces? Siempre, siempre trabajar en las dos vías. Lo que no existe en la web hoy en día no existe. Trabajar también en la circulación digital, pero también trabajar en las comunidades, haciendo apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, de lo que nosotros hacemos como investigadores. Entonces, va a ser fundamental que ustedes conozcan con claridad que hay medios, hay formas de fortalecer esa visibilidad en la web. Y en ese sentido vamos a hacer otra búsqueda aquí usando el Google Académico, pero ya no vamos a buscar ni personas ni palabras clave, sino instituciones. Vamos a poner, por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia. Como para dar una idea, ¿seré yo el único que ha hecho este proceso? No. Aquí aparecen todos los profesores, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, que han hecho visibilidad técnica de lo que son sus perfiles académicos, ¿cierto? Entonces va a ser muy importante, fundamental, que ustedes sepan que cada vez más los investigadores tienen una preocupación por la visibilidad, pero no solamente por los índices y las métricas, sino por ser leídos sus trabajos, por garantizar disponibilidad de los trabajos científicos que hacen, ¿cierto? Y así como buscamos esta institución, podríamos buscar cualquier otra. Yo quisiera en este momento pues abrir un poquito el espacio si hay alguna pregunta o comentario antes de continuar con las otras posibilidades de visibilidad técnica y simbólica. Paula, no sé si ya tengamos preguntas también en el chat. Sí, listo. Entonces, bueno, tenemos tres preguntas de Natalie Maldonado, está muy activa en el chat. Entonces ella dice,
Muy buenos días para todos. Mi pregunta es, si un maestro quiere iniciarse como maestro investigador y no tiene producción académica, ¿puede tener CBLAC? También pregunta, para las maestras y maestros que estamos en el aula, ¿en qué nos contribuye a ser parte de estas plataformas? Y por último, ella pregunta cómo esta escuela llegaría a los maestros y maestras que hacen parte de que hacen de su práctica todo un ejercicio investigativo, pero que no conocen o no tienen pleno conocimiento para hacer públicas sus reflexiones y resultados. Esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Wow, Sí, 3 preguntas que tienen tanto de fondo como de forma. ¿Qué le parece, Paula, si recogemos? Aquí también levantaron la mano y pidieron algunos la palabra. Más preguntas y hacemos una sola ronda de respuestas. Creo que el maestro Alex también había pedido la palabra. listo. Entonces, maestro, te damos la palabra. Bueno, gracias. No, pregunta sencilla, Jorge, quisiera saber si existe alguna forma de saber qué tipo de producción científica está mejor vista en esa comunidad científica. Digamos, si los estudios en educación, por ejemplo, del orden experimental, cuasi experimental, cualitativo, estudios de casos, revisiones documentales, revisiones sistemáticas, no sé si hay forma de saber eso. Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Otra pregunta fundamental. 3 preguntas de la maestra Natalie, es una maestra del distrito, y una pregunta también de otro maestro, que es el maestro Alex. No sé, Paula, si en el chat tengamos más o contestamos estas 4. Eh, bueno, podemos contestar estas 4. También nos dicen que muy interesante, ya que a través de estas plataformas las maestras y maestros pueden visibilizar su ejercicio. No tenemos más preguntas por Muy ahora. bien. Entonces, para comenzar, nadie comienza siendo senior. Nadie comienza publicando en Cuartil 1, teniendo libros top o participando como conferencista en eventos internacionales. Pero hay una cosa allí, es que hay que empezar a conocer para hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo he visto yo que el magisterio hace esto? Empiezan creando blogs en donde empieza a circular su huella digital, es decir, su nombre, aquí ya no solamente es el nombre de pila o el nombre de la cédula. Cuando somos investigadores, el nombre se convierte en su huella digital y en su carta de presentación también en muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces yo he visto muchos casos de esos comienzos en el magisterio de la visibilidad científica, de la visibilidad académica, de la visibilidad como investigador. Y he visto muchos casos en los que los maestros empiezan por crear sus blogs, empiezan por crear sus páginas, sus sitios personales en donde ellos empiezan a promover y a contar y a mostrar lo que hacen con sus estudiantes. Como la visibilidad técnica se recoge de todo lo que circula en la web, entonces es muy importante siempre, si estamos comenzando, usar la misma denominación de nuestro nombre en los trabajos que estamos haciendo y en ese sentido empezar a hacer esas primeras ensayos, esas primeras publicaciones, esos primeros escritos y colocarlos a circular en comunidades. Ahora con otras opciones, el Google Scholar también da esa opción, mientras eso esté en un portal de visibilidad, el Google Scholar lo empieza a leer, ¿sí? Porque los metadatos pues, se van a anclar principalmente a su nombre. Entonces, sí va a ser muy importante que esa visibilidad se empiece a hacer, se empiece a trabajar, cuidando esa difusión con la precisión de nuestros nombres en los documentos que pongamos a circular. Si no empezamos por artículos científicos, empecemos por artículos de reflexión, empecemos por artículos de divulgación, empecemos por ensayos, críticas estructuradas que vamos a empezar a hacer en documentos o en textos académicos, ¿cierto? Y vamos mejorando, vamos avanzando, vamos formando, vamos recibiendo asesoría, acompañamiento, vamos buscando también en la web muchos cursos en línea que hay también sobre escritura académica y científica y demás, pero no es un proceso que se haga instantáneamente ni se haga ya. Requiere dedicación, requiere acompañamiento, cooperación con otros colegas que ya lo hayan hecho, involucramiento en comunidades de investigación como las redes, como los grupos, como los colectivos, que le va a permitir a uno construir también estas capacidades en colectivo. Entonces, esas serían como las 3 primeras respuestas. ¿Un maestro debe ser visible? Sí,
porque está al frente de unos estudiantes que están ya no están en una era que los pueda distanciar de lo tecnológico, y principalmente el maestro atiende unos estudiantes que uno podría colocar en una sola denominación, que sería el homo digitalis, es decir, el hombre en la mediación tecnológica y en la intervención tecnológica y en la interacción tecnológica, es decir, un ser humano que hoy nace con apoyo tecnológico, vive con apoyo tecnológico, se educa con apoyo tecnológico, piensa y está siempre interrelacionado con la tecnología, es decir, estamos en la era del homo digitalis, ¿cierto? Es decir, estamos en la era del tercer lenguaje de la humanidad, es decir, no solamente en lo escrito y en lo que sería oral y verbal, ¿sí? Y en lo que sería escrito, sino en el lenguaje digital. Y ese lenguaje digital nos sitúa en una tercera forma de comunicación y el lenguaje con los demás. Entonces, como el maestro lo que hace siempre es comunicación, lenguaje y pensamiento, entonces tiene que involucrar ese tercer lenguaje, que sería el lenguaje digital, que es un código básicamente binario de la mediación tecnológica. Entonces, allí esa respuesta para nuestra maestra Natalie. Para el maestro Alex, aquí también muy importante, ¿cuál sería entonces desde el punto de vista de la visibilidad técnica los textos más importantes? Y él nos dio unos datos allí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con investigación cualitativa. ¿Cuáles serían los textos más importantes en investigación cualitativa en habla española desde el punto de vista cualitativa, desde el punto de vista de estas redes o de estas mediaciones o de estos buscadores o de esta visibilidad técnica de la que venimos hablando hoy? Pues bien, lo primero que uno hace es colocar aquí en estadísticas, en el buscador, la palabra investigación cualitativa, ¿cierto? Y muchos de nosotros hemos empezado a darnos cuenta que si un texto es muy leído y muy utilizado, quiere decir que ese texto es de buena calidad. Si son ya tendencias consolidadas, por ejemplo, en este resultado de búsqueda con investigación cualitativa, usted puede ver aquí que este texto es citado por 2.925 personas. Esto quiere decir que en este primer listado de resultados con la denominación investigación cualitativa, este texto puede ser un referente primario. Y uno empieza entonces a distinguir entre fuentes. ¿Será que las fuentes que son muy recientes ya tienen ese impacto? ¿O será que hay unos clásicos? ¿Será que hay unas fuentes primarias o unas secundarias? ¿Cierto? Entonces, esa es la primera forma de hacerlo. La otra forma de hacer este proceso es colocando un referente que usted conozca en el tema de investigación cualitativa. Vamos a usar el caso del autor que acabamos de encontrar, Carlos Arturo Sandoval Casilimas. Cuando uno va y ve métodos de investigación cualitativa, ve quiénes son en el mundo los más visibles en la área española. Y la distancia entre uno más visible y el otro es muy alta. Eso quiere decir que este autor es un referente importante en el habla española para ese tema. Y así con los otros temas, cualquier otro tema, desarrollo humano y social, vean aquí le salen los referentes. Volvamos al ejemplo que habíamos puesto de Orlando Fals Borda, y nos va a salir quiénes serían entre todo ese conjunto de investigadores, pues los más importantes referentes. Entonces, eso no quiere decir que nos quedemos solamente con los referentes que la metabúsqueda nos dé. Lo que podemos hacer también es que en los procesos de formación que recibimos de expertos también podemos preguntar por referentes, o en los colegas que sabemos que trabajan el tema, preguntar por referentes. Entonces, indiscutiblemente, lo que sí podemos tener como resultado de usar esta forma de búsqueda es que podemos seleccionar dependiendo del impacto entre una fuente y otra, pero no como único criterio, como uno de los criterios a tener en cuenta. No sé si con eso pude abordar las preguntas. Si no, pues podemos precisar más adelante también con las demás opciones de visibilidad técnica que tendríamos. Paula, ¿qué nos dice?
Listo. Sí, yo creo que nos quedan claras las respuestas. Entonces, continúa. Puedes continuar. Continuamos entonces, muy Sí. bien. Vamos a nuestra cuarta opción ya, que sería el portal ResearchGate. En este portal, usted también puede encontrar comunidades de personas que trabajan los temas afines con usted. Aquí tenemos researchgate.net. Usted se puede registrar también de manera libre, se puede conectar desde otros perfiles ya de redes sociales y allí puede encontrar cómo conectarse con comunidades especializadas en los diferentes temas o temáticas. También ver si lo están leyendo o no. Aquí yo quiero dejar un mensaje muy importante y es, si usted hizo ya todo un esfuerzo por hacer una producción académica, preocúpese también por la divulgación de esa producción académica, porque el esfuerzo en este tiempo de ser escritor, de ser investigador, para dejar una obra guardada en un anaquel, en una biblioteca, en un repositorio, sin empezar a buscarle modos de circulación a esa producción, pues sería un esfuerzo incompleto. Es muy importante que los autores hagan presentación de sus obras, las involucren con procesos de formación, inviten otros lectores especializados a leerlas y a criticarlas, y de esta manera también vamos circulando las obras y vamos midiendo el impacto. Fíjense, por ejemplo, acá 135 millones de páginas de publicación de lo que se está haciendo en la investigación en el mundo. Diferentes temáticas, comunidades científicas en este portal de ResearchGate y también el impacto que se está teniendo. Le da unos indicadores. Cuando uno se registra, le empieza a mandar correos automáticos diciéndole, bueno, esta semana usted tuvo 100 lectores, la otra semana tuvo 50 lectores, ¿sí? Digamos, nosotros estamos hablando de unas posibilidades de visibilidad, pero no como las únicas ni como la verdad absoluta, sino como unas posibilidades que como investigadores hemos identificado que son importantes. Entonces, ese sería el portal de ResearchGate. Hay otro muy importante, academia.edu, que también quisiera dejarles allí propuesto. ¿Por qué? Porque hemos encontrado su utilidad, su gran utilidad. Yo, en lo personal, uso muchísimo este portal de academia.edu. Y en academia.edu uno hace una divulgación permanente de lo que está trabajando, ¿sí? Y yo lo uso en doble vía, para divulgar lo que produzco, pero también para saber quién me está leyendo. También para seguir a personas especializadas que yo sé que trabajan temas afines, para que ellos me sigan. Es como una red social, pero dedicada a compartir lo que se está escribiendo. Y una ventaja que tiene la academia.edu es que uno puede difundir escritos o publicaciones que no necesariamente son indexadas, sino sus primeros trabajos. Es decir, aquí no le va a pedir, le deja compartir hasta presentaciones de conferencias que usted haga, le deja compartir escritos reflexivos, ¿sí? Y en este sentido tiene una utilidad muy grande porque cuando usted va a las opciones que tiene en la academia, tiene una opción que se llama Analytics. Y en la opción Analytics, usted puede ver de todos los trabajos que usted ha compartido en los últimos días, quién los ha leído, desde qué país y de todo lo que usted ha producido, qué audiencia realmente ha tenido en el mundo. Entonces usted empieza a ver, venga, lo que yo he escrito principalmente lo leen en qué ciudades, en qué países, ¿sí? Han leído lo que yo escribo. Y eso a usted le tiene que servir de indicador de cómo circula también el conocimiento que está produciendo. No solamente la cita afectiva y el impacto en la citación, sino también desde dónde, desde qué lugares del mundo consultan o leen lo que usted está produciendo. Y le plantea un mapa, este es gratuito, un mapa en donde se va poniendo más oscuro el color dependiendo del país donde más lo leen y más clarito dependiendo del país donde menos lo leen. Entonces, es otro portal de visibilidad muy recomendado también sobre todo para escritores que están comenzando, porque pues allí no le va a pedir esta exigencia de la indexación. Vamos entonces con LinkedIn, que ya muchos de ustedes lo conocen, es un perfil bastante importante que se está moviendo muy recientemente para conocer las personas expertas en diferentes temas.
es un asunto no muy conectado a lo laboral, pero también para hacer visibilidad de lo que estamos haciendo, en qué proyectos estamos trabajando, en qué comunidades participamos, desde qué instituciones. Y el LinkedIn sí es muy famoso, es muy conocido, ya muchos de ustedes lo tienen. Mendeley. Con el Mendeley yo sí quisiera hacer una sugerencia. Yo sé que vamos a tener una sesión en la que vamos a poder profundizar estas cosas, pero yo he encontrado preocupación de muchos profesores, muchos maestros que le dicen a uno, uy, no, es que ese tema de citación, ese tema de referenciación, ese es un asunto muy complicado, eso tiene muchas reglas, eso cambia, por ejemplo, ya vamos en la 7ª versión de APA, ¿sí? Entonces, siempre apoyen su citación y referenciación de un software especializado. En el caso de Mendeley, Mendeley es una gran herramienta que le permite a uno estar en comunidad científica, citar y referenciar, organizar las citaciones, tener una base de datos, ¿cierto? Y ustedes pueden descargar el Mendeley. Yo uso Mendeley, pero también me gusta muchísimo el Zotero, porque en Zotero también uno puede hacer todas estas cosas de manera automática, instantánea, mucho más rápidamente, y tener un archivo de lo que uno va leyendo y tener allí ya las citas, referencias organizadas. Sí, pero para estos lectores nuevos y para estos escritores nuevos, muy importante que estas citas y referencias cada vez sean más precisas, cada vez tengamos un conjunto más amplio de referentes que hemos leído antes de escribir. Recuerden esa frase de Borges que decía, algunos se enorgullecen por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído. A veces es más importante leer muchísimo más antes de ir a escribir o combinar algunas esas cosas, combinarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el conocimiento va avanzando tan rápidamente, es importante que usted pueda tener un amplio espectro de lo que va a escribir, una lectura previa de un amplio espectro con una búsqueda especializada, usando todas las páginas que hemos visto hoy y otras, para que lo que vaya a escribir, usted lo base en un conocimiento que ha tenido una revisión en literatura especializada muy rigurosa. Y entonces esas dos sugerencias de Mendeley y Zotero, que ahora tienen versiones también web. Entonces, que le permiten a los autores, a los nuevos autores, poder tener unos recursos allí organizados. Hay una versión web y una versión de escritorio. Entonces, vean, aquí también ustedes pueden organizar. Esta es una visualización de cómo se ve Zotero y cómo usted puede organizar las citas y referencias en Zotero de manera muy estructurada para que usted esas cosas que va leyendo, pues no las tenga que volver a armar sus referencias y sus citas, sino que las va integrando según... Un investigador básicamente se mueve en unos campos temáticos durante toda su vida, ¿sí? A veces le va poniendo aristas, miradas, pero el eje central de esa investigación son unas disciplinas muy decididas desde el comienzo, muy identificadas. En ese diálogo con las comunidades especializadas, lo que usted hace a veces es ampliar las miradas sobre esas mismas problemáticas o preguntas que tiene, pero usted generalmente se sigue en una misma escuela de investigación durante casi toda la vida, los que tienen programas de investigación como proyectos de vida. Otros son investigadores que vamos dejándonos conquistar de muchos temas de moda y de frontera, pero otros sí lo que hacen es, si la problemática es tan importante, la investigan toda su vida y a veces hacen aportes fundamentales, no muchos, 200 libros, 200 artículos, sino 2 o 3 artículos que son fundamentales y cambian la estructura del pensamiento, ¿cierto? En eso hay muchos ejemplos en la comunidad científica. Recordemos, por ejemplo, este artículo, el de sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Un artículo de 16 páginas que cambió toda la visión de la ciencia, entre la ciencia clásica y la ciencia moderna. Entonces, a veces los investigadores lo que hacen es que no son tan prolíficos, pero sí van haciendo divulgación de pequeños hallazgos, pero tienen unos ejes centrales de investigación que cuando ya tienen unos avances consolidados, los divulgan en comunidades muy especializadas. Pero eso no quiere decir que no pensemos en un proyecto editorial a largo plazo como autores, sino que al contrario, vayamos pensando que es muy sólido, muy organizado frente a lo que existe en el mundo en esa área de conocimiento o en esas problemáticas, y vayamos haciendo divulgación social de la ciencia y nuevo conocimiento cuando corresponda. Una costumbre muy utilizada en la comunidad académica es a divulgar antes de sacar el nuevo conocimiento.
Voy a poner un ejemplo. Cuando uno empieza a contar esas cosas que ha encontrado en los eventos científicos y cuando va a hacer ya la divulgación en revistas o libros, pues eso ya lo conoce la comunidad científica. Entonces, sí es muy recomendable siempre, cuando son hallazgos importantes, primero estar en el escenario de nuevo conocimiento y después ir a los eventos especializados o científicos o a los escenarios de apropiación social del conocimiento. Entonces, Zotero es un recomendado. También Mendeley es un recomendado. Eh, hay que explorar estos software. Lo interesante de todas estas aplicaciones es que hay videos tutoriales completos de cómo se utilizan en YouTube. Y con esto entonces finalizaríamos la sesión de hoy. Paula, entonces ya queda la palabra contigo. Vale, Jorge, muchas gracias. Entonces, agradecerte por este espacio. No tenemos más preguntas. Hay maestros que están interesados pues en los links de las plataformas. Entonces, ya pues los vamos a compartir en los comentarios del Facebook. Nada, agradecerles a todos los asistentes. Tuvimos 33 personas. Entonces, muchas gracias a todos por estar. La maestra Amanda Cortés se excusa por no estar en el espacio. Y nada, no sé si quieras decir algo más para cerrar. No, de Listo. mi parte no, invitarlos a profundizar en cada uno de estos perfiles, invitarlos a usar tutoriales en línea, formas de autoaprendizaje de cada una de estas cosas que hemos abordado hoy, porque son muy importantes y también nos permite conocer cómo es la ciencia en la actualidad. Recuerden, la ciencia como construcción social y humana, como decisión y como acuerdo de una comunidad de especialistas. Muchísimas gracias por la atención de todos y estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quieran seguir enviando. Un buen día. También recordarles que les estamos dando pistas de a poquito de algo muy chévere que se viene en el IDEP. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.